Mi nombre es Lucía Ortiz. Antes de empezar, te recomiendo que te sirvas algo de tomar y te acomodes, porque esta historia tiene capas que vas a querer escuchar completas. Tengo 38 años, soy arquitecta y durante años fui la hija que, según mi propia hermana, nunca estuvo presente. El día que murió mi madre, en la oficina del abogado, escuché cómo se leía un testamento que me dejaba fuera de absolutamente todo: la casa, los ahorros, hasta las joyas de mi abuela. Mi hermana, sentada frente a mí, apenas pudo disimular una sonrisa. No dije una palabra. Firmé los documentos, me puse de pie y salí de esa oficina sin derramar una sola lágrima frente a ella. 4 años después, mi silencio terminó destruyendo todo lo que mi hermana había construido sobre esa herencia. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde contamos historias de familia, de dignidad silenciosa y de las vueltas que da la vida. Si ya has estado aquí antes, sabes que estas historias casi nunca terminan donde parecen terminar. Antes de seguir, escribe en los comentarios la palabra dignidad si alguna vez tuviste que callar una injusticia esperando que el tiempo hablara por ti. Y suscríbete si quieres acompañarme hasta el final. Déjame retroceder 12 años, porque para entender cómo llegamos a esa oficina de abogados, primero tienes que conocer a mi familia. Crecí en una familia de 3 mujeres: mi madre, Esperanza Ortiz, mi hermana Patricia, 4 años mayor que yo, y yo. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 9 años, de un infarto repentino, mientras trabajaba en el taller mecánico que había sido el sostén económico de la familia durante años. Recuerdo ese día con una claridad que el tiempo nunca ha logrado borrar. Recuerdo a mi madre sentada en la cocina, con el teléfono todavía en la mano, sin poder decir nada durante varios minutos, mientras Patricia, que entonces tenía 13 años, me abrazaba fuerte sin entender del todo lo que estaba pasando. Fue, irónicamente, uno de los pocos recuerdos donde mi hermana mayor actuó como una verdadera hermana mayor, protegiéndome de un dolor que ella misma apenas comprendía después de la muerte de mi padre. Mi madre tuvo que reinventarse para sacarnos adelante, trabajando primero como costurera, cosiendo hasta entrada la madrugada para clientas del barrio y después, con mucho esfuerzo y un pequeño préstamo de un tío, abriendo una papelería en el barrio donde vivíamos, un negocio modesto pero estable que terminó siendo, con los años, la base de casi todo lo que mi madre llegó a tener: la casa donde vivía, unos ahorros guardados con disciplina durante décadas y un pequeño departamento que compró para alquilar cuando yo tenía 20 años. Recuerdo las tardes después de la escuela, ayudando a mi madre a acomodar cuadernos y lápices en los estantes, aprendiendo desde niña el valor de cada peso ganado con esfuerzo, una lección que, sin saberlo entonces, terminaría definiendo buena parte de mi carácter adulto. Patricia, desde muy joven, desarrolló una relación distinta con mi madre que la que yo tuve. Ella se quedó viviendo cerca, en la misma ciudad, mientras que yo apenas terminé la preparatoria. Me fui a estudiar arquitectura a una universidad en otra ciudad, a casi 6 horas de distancia, porque era ahí donde había una de las pocas becas completas que pude conseguir gracias a mis calificaciones. Recuerdo la noche antes de irme, mi madre llorando en silencio mientras empacaba mis cosas, diciéndome que estaba orgullosa, pero que la casa se sentiría muy vacía sin mí. Patricia, esa misma noche, me dijo, con un tono que entonces interpreté como simple broma de hermana mayor, que yo siempre había sido la que se iba a ir, la que nunca se quedaría a cargar con nada. No le di importancia entonces. Años después, esa frase regresaría a mi memoria con un peso completamente distinto: esa decisión de estudiar lejos.
tomada por pura necesidad económica y no por falta de cariño hacia mi familia. Se convirtió, con los años, en el arma favorita de Patricia para construir una narrativa sobre mí, la hermana que se había ido, que había abandonado a mamá, que solo aparecía en las fechas importantes, mientras ella, la hermana buena, se quedaba cuidando todo el tiempo. Esa narrativa, repetida durante años en reuniones familiares, frente a tías, primos y vecinos, terminó calando profundamente, no solo en la percepción de la familia extendida, sino, lentamente, en la propia percepción de mi madre, aunque ella jamás lo hubiera admitido abiertamente mientras tuvo plena claridad mental. La realidad, como casi siempre pasa en estas historias, era mucho más complicada que esa narrativa simple. Yo llamaba a mi madre todos los domingos sin falta, durante años, una costumbre que mantuve incluso después de casarme y tener a mis propios hijos. Viajaba a visitarla al menos cada 2 meses, aunque el viaje fuera largo y costoso, y durante mis vacaciones de verano me quedaba semanas enteras en su casa, ayudándola con la papelería, pintando las paredes, acompañándola al médico cuando lo necesitaba. Recuerdo un verano en particular, cuando yo tenía 23 años y ya estudiaba el último semestre de la carrera, en el que pasé 3 semanas enteras ayudando a mi madre a renovar el techo de la papelería después de una tormenta fuerte, subiendo escaleras, cargando materiales, durmiendo agotada cada noche, pero feliz de poder ayudarla con mis propias manos. Patricia ese verano pasó apenas 2 tardes ayudando, alegando compromisos con sus propios hijos pequeños, algo comprensible en sí mismo, pero que después, en la narrativa familiar, nunca se mencionó con el mismo peso que mis ausencias. Pero Patricia, que vivía a 15 minutos de la casa de mi madre, tenía una ventaja que yo nunca pude igualar: la presencia física constante, esa presencia que, frente a los ojos de los vecinos y de la familia extendida, siempre pesa más que las llamadas telefónicas o las visitas programadas, sin importar cuánto cariño real hubiera detrás de cada una de ellas. Mi madre solía decir, con cariño, que yo era su hija de las palabras y Patricia su hija de las manos. Una manera tierna en su momento de describir nuestras diferencias, pero que con el tiempo se transformó, en boca de Patricia, en una jerarquía implícita de quién merecía más reconocimiento. Me casé a los 26 años con Andrés, un ingeniero que conocí en la misma ciudad donde estudié, un hombre paciente y trabajador con quien construí, poco a poco, una vida estable. 2 hijos, Mariana y Tomás, una casa modesta en un buen barrio, mi propio estudio de arquitectura, que abrí a los 30 años después de trabajar varios años en una firma grande para aprender el oficio desde dentro, ahorrando cada peso posible para poder independizarme. Cada paso de mi vida se lo contaba a mi madre con detalle en nuestras llamadas dominicales, y ella, genuinamente orgullosa, me lo hacía saber, preguntándome sobre cada proyecto nuevo, sobre el crecimiento de sus nietos, sobre los pequeños triunfos y fracasos de mi vida diaria. Pero esa relación cercana, sostenida a la distancia, nunca fue suficiente para contrarrestar la cercanía física de Patricia, y con el tiempo entendí que en las familias, lamentablemente, la cercanía visible casi siempre pesa más que la cercanía real, sin importar cuántas llamadas, cuántas cartas, cuántos esfuerzos silenciosos existan detrás de la distancia. Cuando mi madre cumplió 65 años, le diagnosticaron diabetes tipo 2, una condición que durante los primeros años controló bien con medicamentos y con la disciplina que la había caracterizado toda su vida. Pero a los 69, después de una caída en la papelería que le fracturó la cadera,
Su salud empezó a deteriorarse de manera más visible y la recuperación de esa cirugía la dejó con una movilidad reducida que nunca volvió a ser la misma. Recuerdo haber viajado de emergencia, apenas me enteré de la caída, quedándome 2 semanas completas en el hospital con ella, durmiendo en una silla incómoda junto a su cama, mientras Patricia entraba y salía según sus propios horarios, sin la misma constancia, aunque después, en las conversaciones familiares, su presencia local se mencionaría como la prueba definitiva de quién realmente se preocupaba. Fue en ese momento, después de esa cirugía, cuando Patricia, que ya vivía cerca, asumió de manera natural el papel de cuidadora principal, algo que en ese momento yo agradecí profundamente, porque mi propia vida en ese entonces estaba llena de exigencias. Tenía 2 hijos pequeños, un esposo que viajaba constantemente por trabajo, y mi propio estudio de arquitectura, que apenas empezaba a consolidarse después de años de esfuerzo. Viajaba cada vez que podía, claro, pero no podía mudarme a cuidar a mi madre de tiempo completo sin desmantelar por completo la vida que había construido con tanto esfuerzo. Patricia, en cambio, no trabajaba de manera formal desde hacía varios años, dedicándose principalmente a su casa y a sus propios hijos, lo cual, en teoría, le daba más flexibilidad para asumir ese rol. Empecé a transferirle dinero mensualmente para ayudar con los gastos de cuidado de mi madre, una cantidad que fui aumentando con los años conforme las necesidades médicas crecían. Medicamentos especializados, una enfermera de medio tiempo, adaptaciones en la casa para facilitar la movilidad reducida de mi madre, terapias físicas. Nunca cuestioné en qué se usaba exactamente ese dinero, porque confiaba, ingenuamente quizás, en que mi hermana estaba usándolo todo para el bienestar de nuestra madre. Hoy sé, con la información que tengo, que buena parte de ese dinero efectivamente se usó para esos fines, pero también que sé que una parte considerable se desvió, poco a poco, hacia los gastos personales de la familia de Patricia. Una mezcla difícil de separar con claridad, pero que, en retrospectiva, formaba parte del mismo patrón que terminaría definiendo toda esta historia. Fue durante esos años cuando empecé a notar cambios sutiles en la manera en que mi madre se comunicaba conmigo. Las llamadas dominicales que durante años habían sido largas y cálidas, conversaciones de 1 hora donde hablábamos de todo, desde recetas de cocina hasta los chismes del barrio, empezaron a cortarse, a volverse más superficiales, casi guionizadas. Mi madre empezó a repetir frases que no sonaban del todo a su manera natural de hablar, comentarios sobre que yo nunca estaba presente cuando se necesitaba de verdad, sobre que Patricia era la única que realmente se preocupaba. Al principio, pensé que era simplemente el cansancio de la enfermedad hablando, o quizás una forma de aislamiento involuntario común en personas mayores que dependen de un solo cuidador para casi todo. No fue hasta una visita sorpresa, casi 2 años antes de la muerte de mi madre, cuando empecé a entender que algo más profundo estaba ocurriendo. Había viajado sin avisar, queriendo darle una sorpresa por su cumpleaños número 72, y llegué a su casa una tarde de jueves para encontrarla sola, sin Patricia, en un estado de ánimo completamente distinto al que mostraba en nuestras llamadas. Hablamos durante horas esa tarde, como en los viejos tiempos, sentadas en el mismo porche donde tantas conversaciones importantes de mi infancia habían ocurrido, y en un momento, casi sin querer, mi madre mencionó que Patricia le había estado ayudando a poner en orden algunos papeles, documentos legales y financieros, porque a su edad era mejor tener todo claro por si algo pasaba. No le di demasiada importancia en ese momento.
asumiendo que se trataba simplemente de actualizar un testamento de manera razonable, algo que cualquier persona de su edad consideraría prudente. Esa misma tarde, mi madre me mostró, con orgullo, las joyas de mi abuela que guardaba en una pequeña caja de madera en su closet, recordándome, como lo había hecho desde que yo era niña, que algún día serían mías, porque sabía cuánto las había admirado siempre desde pequeña. Tu hermana tiene sus propias joyas, las que le regaló Ricardo, me dijo esa tarde, sonriendo. Estas son para ti. Guardé esa promesa en mi memoria con el mismo cariño con el que guardaba tantos otros recuerdos de ella, sin imaginar que apenas 14 meses después, ese recuerdo se convertiría en una de las heridas más profundas de toda esta historia. No lo sabía todavía, pero la verdad ya se estaba acercando a mí, aunque tomaría más de 2 años en llegar del todo. Quédate conmigo, porque lo que descubrí después de la muerte de mi madre cambió por completo la forma en que entendí esos últimos años de su vida. Durante el año siguiente a esa visita, las llamadas con mi madre se volvieron cada vez más espaciadas y más difíciles de coordinar. Patricia empezó a decir que mamá estaba descansando cada vez que yo llamaba en horarios que antes habían sido perfectamente normales, o que el médico había recomendado menos estímulos y menos visitas largas para no agotarla. Cuando insistía en viajar a visitarla, siempre surgía algún inconveniente, que mamá tenía una cita médica importante esa misma semana, que estaba pasando por un episodio de gripe que podía complicarse, que sería mejor esperar a que se sintiera más fuerte. Cada excusa, individualmente, sonaba razonable. Juntas, con el paso de los meses, empezaron a formar un patrón que en ese momento no supe identificar con claridad. Ocupada como estaba con mi propia vida, mis hijos adolescentes, mi estudio de arquitectura, que finalmente empezaba a despegar después de años de trabajo constante. Hubo una llamada, en particular, que recuerdo con especial dolor ahora que conozco la historia completa. Llamé un domingo, como siempre, y mi madre, con una voz extrañamente apagada, me dijo que necesitaba concentrarse en quienes realmente la habían acompañado todos estos años. Le pregunté, confundida y herida, si estaba molesta conmigo por algo específico, y ella, después de un silencio largo, respondió que no, que solo estaba cansada, y cambió de tema rápidamente. Colgué esa llamada con un nudo en el estómago que no supe explicar entonces, una sensación de que algo se había desplazado en nuestra relación sin que yo pudiera identificar exactamente qué. Logré viajar 3 veces durante ese último año, cada visita más corta de lo que yo hubiera querido, cada una marcada por una sensación extraña de estar viendo a mi madre a través de un cristal, presente físicamente pero distante de una manera que no podía explicar del todo. En la última de esas visitas, apenas 4 meses antes de su muerte, mi madre tuvo un momento de lucidez total, de esos que a veces llegan cuando alguien presiente que el tiempo se acorta. Me tomó la mano, sentadas las dos en el porche de la casa donde crecí, y me dijo, Lucía, quiero que sepas que sé que tú también me quieres, aunque vivas lejos. No dejes que nadie te diga lo contrario. Fue una frase extraña, fuera de contexto en ese momento, pero que guardé conmigo como un tesoro durante los años siguientes, porque resultó ser, sin que yo lo supiera entonces, una de las pocas ventanas de claridad que mi madre tuvo en medio de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Mi madre murió un martes de octubre de un paro cardíaco mientras dormía, según me explicó Patricia por teléfono, con una voz quebrada que en ese momento interpreté como dolor genuino, y que, mirando atrás, todavía pienso que en parte lo era, porque las personas son capaces de sentir dolor real
incluso mientras cometen las peores traiciones. Viajé esa misma noche, tomando el primer vuelo disponible, con Andrés a mi lado, sosteniéndome la mano durante todo el viaje mientras yo lloraba en silencio. Y llegué a tiempo para el velorio, donde abracé a Patricia largamente, ambas llorando, unidas en ese momento por un dolor que, por unas horas, pareció borrar cualquier distancia entre nosotras. El funeral fue digno, sencillo, como mi madre hubiera querido. Vinieron vecinos de toda la vida, antiguos clientes de la papelería que recordaban con cariño la amabilidad de mi madre, familiares lejanos veíamos desde hacía años. Durante esos días, Patricia y yo nos comportamos como hermanas unidas en el duelo, organizando juntas los detalles, recibiendo juntas las condolencias, durmiendo incluso una noche en la misma habitación de la casa familiar, como cuando éramos niñas. Fue apenas una semana después, en la oficina de un abogado llamado Federico Aranda, a quien yo nunca había visto antes, pero que, según Patricia, había sido el abogado de confianza de mamá durante los últimos años. Cuando todo ese velo de unidad se rompió en pedazos. Quédate conmigo, porque lo que pasó en esa oficina y lo que descubriría meses después sobre cómo se había llegado hasta ahí, cambiaría para siempre la forma en que entendí no solo a mi hermana, sino los últimos años enteros de la vida de mi madre. Nos sentamos las dos frente al escritorio del licenciado Aranda, un hombre mayor, de modales formales, que abrió una carpeta gruesa y empezó a leer el documento con la voz pausada propia de quien ha hecho esto cientos de veces antes. Las primeras líneas eran las formalidades habituales, la identificación de mi madre, la fecha del documento, fechado apenas 14 meses antes de su muerte, un dato que en ese momento no me pareció relevante, pero que después se convertiría en una pieza clave de todo lo que vendría. Y entonces llegó la parte central, la casa familiar, el departamento que mi madre alquilaba, y la totalidad de sus ahorros quedaban, en su totalidad, a nombre de mi hermana Patricia Ortiz. A mí, según ese documento, me correspondía únicamente el reconocimiento del cariño de su madre. Una frase legal vacía que no representaba absolutamente nada en términos materiales, ni siquiera las joyas de mi abuela que yo sabía, con certeza, que mi madre había prometido dejarme desde que yo era una niña. Sentí que el aire se me iba del pecho. Una sensación física real, no metafórica, como si alguien me hubiera quitado el piso de debajo de los pies sin previo aviso. Miré a Patricia, buscando en su rostro alguna señal de sorpresa similar a la mía, alguna confirmación de que esto era tan inesperado para ella como lo era para mí. Pero lo que encontré, en cambio, fue una expresión que reconocería para siempre, una calma demasiado tranquila, los labios apretados en una línea que luchaba, sin mucho éxito, por contener algo parecido a una sonrisa. Mamá lo decidió así, dijo, con una voz suave que no coincidía con la dureza de lo que estaba diciendo. Ella sentía que yo había estado aquí, cuidándola todos estos años, mientras tú tenías tu vida en otra ciudad. El licenciado Aranda, sintiendo quizás la tensión repentina en la sala, añadió, con tono profesional, que el testamento había sido firmado con todas las formalidades legales correspondientes, con 2 testigos presentes y con una evaluación médica básica que certificaba la capacidad mental de mi madre al momento de la firma. Pregunté, con la voz temblando ligeramente, a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme, quiénes habían sido esos testigos, y la respuesta, que entonces no significó mucho para mí, pero que después cobraría una importancia enorme, fue que uno de los testigos había sido un asistente del propio despacho del licenciado, y el otro, una persona llamada Soledad Ramírez,
descrita simplemente como una persona de confianza de la familia. No dije nada más en ese momento. No grité, no lloré frente a ellos. No exigí explicaciones inmediatas. Simplemente asentí, firmé los documentos que el licenciado Aranda me extendió, sintiendo cada trazo de mi propia firma como un peso extraño sobre el papel, y me puse de pie con una calma que sorprendió incluso a Patricia, que esperaba, creo, alguna reacción más dramática de mi parte. Gracias por su tiempo, licenciado, dije, y salí de esa oficina con la espalda recta, sin derramar una sola lágrima delante de mi hermana, aunque por dentro sentía que algo se había roto de manera irreparable. Esa noche, ya en el hotel, lloré durante horas, sola, mientras Andrés me abrazaba sin decir mucho, procesando no solo la pérdida de mi madre, sino la pérdida de la versión de mi hermana que yo había querido creer que existía. Quédate conmigo, porque la decisión que tomé en los días siguientes de no pelear legalmente por esa herencia fue la decisión que terminaría, años después, destruyendo todo lo que Patricia había construido sobre ella. Consulté, ya de regreso en mi ciudad, con un abogado especializado en sucesiones, un hombre recomendado por un colega de mi estudio de arquitectura. Le mostré copia del testamento, le conté la historia completa, incluyendo los detalles sobre el deterioro gradual de mi relación telefónica con mi madre en los últimos 2 años. Él me explicó, con honestidad profesional, que impugnar un testamento por motivos de manipulación o influencia indebida era legalmente posible, pero extremadamente difícil de probar, especialmente sin evidencia médica clara de que mi madre hubiera estado mentalmente incapacitada al momento de firmarlo, y especialmente considerando que el documento contaba con una evaluación médica básica adjunta. Me explicó también que un proceso así podía tomar años, costar una fortuna en honorarios legales y periciales y terminar, en el mejor de los casos, con una victoria parcial que de todas formas destruiría cualquier posibilidad de reconciliación futura con mi hermana y, lo más importante para mí, con mis sobrinos, Valentina y Joaquín, a quienes quería profundamente y no quería perder por culpa de una pelea legal prolongada y públicamente dolorosa para toda la familia. Pasé semanas enteras dándole vueltas a esa decisión, hablando largamente con Andrés cada noche, sopesando cada posibilidad. Hubo noches en las que la rabia ganaba, en las que redactaba mentalmente discursos enteros, que pensaba decirle a Patricia, listas de cada injusticia acumulada durante años. Hubo otras noches en las que el cansancio simplemente me vencía y entendía, con una claridad casi física, que pelear esa batalla legal me iba a costar mucho más de lo que cualquier porcentaje de esa herencia podía llegar a valer, no solo en dinero sino en paz mental, en tiempo con mis propios hijos, en la energía que necesitaba para seguir construyendo mi estudio de arquitectura. Tomé entonces la decisión la más difícil y, al mismo tiempo, más liberadora de toda esta historia, dejar ir, no perdonar inmediatamente, eso hubiera sido falso, pero sí soltar la necesidad de pelear, de exigir, de buscar venganza inmediata. Decidí, en cambio, alejarme con dignidad. Dejé de asistir a las reuniones familiares donde sabía que estaría Patricia. Mantuve contacto cordial, pero distante, con mis sobrinos a través de mensajes y regalos de cumpleaños, y volqué toda mi energía en mi propia vida, mi familia, mi estudio de arquitectura, que en los meses siguientes a la muerte de mi madre creció de una manera que yo misma no esperaba, casi como si el dolor se hubiera transformado en un combustible silencioso para trabajar con más disciplina que nunca. Gané, durante ese primer año, 2 proyectos importantes que cambiaron por completo
la trayectoria de mi estudio, el diseño de un complejo de oficinas y, después, un contrato con el gobierno municipal para renovar una biblioteca pública. Proyectos que me dieron tanto reconocimiento profesional como una estabilidad financiera que nunca había tenido antes. No lo sabía todavía, pero mientras yo construía, en silencio, una vida cada vez más sólida, Patricia estaba tomando decisiones, con el dinero y las propiedades heredadas, que sembrarían las semillas de su propia ruina. Lo que pasó después, no podría haberlo predicho, ni de cerca. Me enteré, principalmente a través de comentarios ocasionales de mi tía Rosario, la hermana de mi madre, que seguía en contacto conmigo de manera más cercana después del distanciamiento con Patricia, de que mi hermana había decidido, apenas 6 meses después de heredar, vender la papelería que mi madre había construido con tanto esfuerzo durante décadas, ese mismo negocio donde yo había pasado tardes enteras de mi infancia acomodando cuadernos para invertir ese dinero, junto con los ahorros heredados, en un negocio que el esposo de Patricia, Ricardo, quería emprender, una cadena pequeña de gimnasios en la ciudad. Ricardo, según me contó mi tía con una mezcla de preocupación y resignación, era un hombre con grandes ideas pero poca disciplina financiera, que ya había fracasado antes en 2 negocios distintos, usando dinero prestado de familiares y amigos, fracasos de los que, según supe después, mi propia madre había sido parcialmente garante en alguna ocasión, sin que yo lo supiera entonces. Durante el primer año, el primer gimnasio pareció funcionar bien, lo suficiente para que Patricia y Ricardo decidieran abrir un segundo local, esta vez usando la casa heredada de mi madre como garantía de un préstamo bancario, una decisión que mi tía Rosario me contó con la voz cargada de preocupación, porque recordaba perfectamente cuánto le había costado a mi madre, viuda y con 2 hijas pequeñas, comprar esa casa con el sudor de años de trabajo en la papelería. El segundo gimnasio abrió con bombos y platillos, una inauguración a la que, según supe después, invitaron a toda la familia extendida, presumiendo el éxito de su nuevo negocio sin mencionar nunca claro de dónde había salido realmente el capital inicial. Mi tía Rosario asistió a esa inauguración, según me contó después con cierta vergüenza, sin saber todavía la historia completa detrás de ese capital. Quédate conmigo, porque lo que pasó en los siguientes 2 años, mientras yo seguía construyendo mi propia vida lejos de toda esa fachada, fue exactamente el tipo de derrumbe lento que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde para detenerlo. El tercer año fue cuando las cosas empezaron a torcerse. La competencia de gimnasios grandes, con membresías más baratas y mejores instalaciones, empezó a quitarle clientes a los locales de Ricardo. Empezaron, según me contó mi tía, a atrasarse en los pagos a los empleados, a recortar horarios, a buscar inversionistas nuevos sin mucho éxito. El departamento que mi madre alquilaba, que Patricia había decidido vender también para inyectar más capital al negocio familiar, se vendió por debajo de su valor real porque necesitaban el dinero con urgencia, una venta apresurada que cualquier persona con experiencia inmobiliaria, como yo por mi profesión, hubiera identificado de inmediato como una señal de desesperación financiera. Para el 4.º año después de la muerte de mi madre, exactamente cuando esta historia llega al punto donde te prometí que mi silencio terminaría destruyendo lo que Patricia había construido, los 2 gimnasios cerraron en un lapso de 3 meses, dejando una deuda bancaria que tenía como garantía precisamente la casa donde Patricia y su familia vivían, la misma casa que originalmente había sido de mi madre, la misma casa donde yo había crecido,
donde había aprendido a montar bicicleta, en la entrada, donde había celebrado cada cumpleaños de mi infancia. Fue mi tía Rosario quien me llamó esa tarde de marzo, con una voz que mezclaba tristeza genuina con algo parecido a la indignación. Me contó que el banco había iniciado el proceso de embargo sobre la casa, que Patricia y Ricardo estaban en una situación financiera desesperada y que, en medio de esa crisis, había salido a la luz algo que ninguno de nosotros sabía hasta entonces. Una antigua cuidadora que había trabajado para mi madre durante los últimos 2 años de su vida, una mujer llamada Soledad, a quien yo recordaba vagamente de mis visitas. La misma Soledad que había firmado como testigo en aquel testamento, se había acercado a mi tía Rosario, después de años de silencio, para contarle algo que había estado guardando por miedo a meterse en problemas con Patricia. Según Soledad, en los meses antes de que mi madre cambiara su testamento, Patricia había llevado a mamá repetidamente a un médico distinto al que la había atendido durante años, un médico que, según las propias palabras que Soledad recordaba haber escuchado, recetaba a mi madre una combinación de medicamentos que la dejaban notablemente más confundida y dócil que de costumbre, especialmente en los días en que Patricia programaba reuniones con abogados o con el notario. Soledad también recordaba haber escuchado a Patricia, en más de una ocasión, decirle a mi madre, con una paciencia calculada, que yo ya tenía mi vida resuelta y que no necesitaba nada de lo que ellas tenían aquí, plantando, poco a poco, la semilla de una narrativa que terminó floreciendo en ese testamento firmado 14 meses antes de la muerte de mi madre. Soledad recordaba, también, las veces que había tenido que interceptar mis llamadas según instrucciones de Patricia, diciéndome que mi madre dormía cuando en realidad estaba despierta, instrucciones que ella había seguido, entonces por necesitar el trabajo, pero que llevaba años cargando como una culpa silenciosa. Quédate conmigo, porque lo que pasó después de que esta información llegó a la familia completa fue exactamente lo que el título de esta historia te prometió. Mi silencio, ese silencio que mantuve durante 4 años, terminó destruyendo todo lo que mi hermana había construido sobre una mentira. No fui yo quien expuso a Patricia frente a la familia. Quiero ser absolutamente honesta contigo en este punto, porque esta historia pierde todo su valor si te la cuento como una venganza orquestada que en realidad nunca fue. Fue mi tía Rosario, indignada por lo que Soledad le había contado, quien decidió hablar primero con otros familiares y después, finalmente, conmigo. La noticia se esparció por la familia extendida de la manera en que estas cosas se esparcen siempre. Lentamente al principio, después de manera imparable. Primos que durante años habían admirado el aparente éxito de Patricia y Ricardo empezaron a preguntarse, en voz baja primero y después más abiertamente, sobre el origen real de ese éxito. Vecinos del barrio donde había estado la papelería de mi madre, indignados al enterarse de cómo se había manejado esa herencia, empezaron a evitar saludarla con la misma calidez de antes. Patricia me llamó, finalmente, casi 4 años exactos después de aquella reunión en la oficina del licenciado Aranda. Su voz, cuando contesté el teléfono, sonaba completamente distinta a la que yo recordaba de ese día, quebrada, pequeña, desprovista, de cualquier rastro de la calma calculada que había mostrado entonces. Lucía, dijo, después de un silencio largo, necesito hablar contigo. Por favor. Acordamos vernos en un café cerca de mi estudio, un lugar neutral, ni su territorio ni el mío. Igual que tantas otras historias de reconciliación familiar
que terminan necesitando ese tipo de terreno neutral para poder existir. Llegó visiblemente más delgada que la última vez que la había visto, con ojeras profundas y una ropa que, aunque todavía de buena calidad, ya no tenía esa pulcritud impecable que siempre la había caracterizado. Se sentó frente a mí, pidió un café que apenas tocó y durante varios segundos no dijo nada. Simplemente miró la mesa con una intensidad que no le conocía. «Lo sé todo», dijo finalmente. «Sé que te enteraste de lo de Soledad, de lo del médico, de todo. No vine a pedirte que me perdones porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que vamos a perder la casa, Lucía. El banco nos da 30 días. Me quedé en silencio varios segundos, dejando que sus palabras terminaran de asentarse en el aire entre nosotras. No sentí en ese momento el impulso de gritarle todo lo que había guardado durante 4 años, ni tampoco una satisfacción vacía por ver cumplida una especie de justicia poética. Sentí, sobre todo, una tristeza profunda, la tristeza de ver a alguien que alguna vez fue Pensiames fue mi hermana cercana reducida a esa versión derrotada de sí misma, consecuencia directa de decisiones que ella misma había tomado, construidas sobre una traición que yo nunca le pedí cometer. «Patricia», dije finalmente, con una voz pausada que me sorprendió a mí misma, «necesito que entiendas algo. Yo nunca quise verte destruida. Nunca deseé esto que te está pasando. Pero tampoco puedo, ni voy a, rescatarte de las consecuencias de decisiones que tomaste sin mí, con un dinero que obtuviste mintiéndole a nuestra madre en sus últimos años de vida». Ella empezó a llorar, sin disimulo, asintiendo entre lágrimas. «Lo sé», repitió varias veces, «lo sé, lo sé». Le pregunté, entonces, algo que llevaba 4 años queriendo preguntarle. «¿Por qué lo hiciste, Patricia? ¿De verdad pensaste que yo no merecía nada?» Cuando finalmente llegó, fue la confesión más honesta que había escuchado de ella en toda mi vida. «Tenía miedo», dijo. «Miedo de que, si mamá repartía todo en partes iguales, yo no iba a tener suficiente para mi propia vida, para mis hijos. Tú siempre parecías tenerlo todo resuelto, tu estudio, tu matrimonio, y yo sentía que necesitaba más, que merecía más, después de todos los años que pasé aquí cuidándola. Y entonces, cuando vi la oportunidad, simplemente la tomé, sin pensar en lo que te estaba haciendo a ti, ni en lo que le estaba haciendo a mamá, usándola así en sus últimos meses. Fue, quizás, la primera vez en toda nuestra vida adulta que Patricia me habló sin ninguna máscara, sin ninguna narrativa construida para hacerse quedar bien. No le ofrecí, esa tarde, rescatarla de la deuda bancaria, porque hacerlo hubiera sido deshacer la única lección real que esta historia podía dejarle. Pero sí le ofrecí algo distinto, ayudarla a encontrar, junto con un abogado que yo conocía especializado en negociaciones con bancos, una manera digna de enfrentar la pérdida de la casa sin terminar en la ruina total, y la posibilidad, si ella estaba dispuesta a ser honesta con sus propios hijos sobre lo que había pasado, de reconstruir, aunque fuera lentamente, algún tipo de relación entre nuestras dos familias, basada esta vez en la verdad y no en el silencio cómodo que durante años habíamos mantenido ambas, cada una por sus propias razones. Patricia y Ricardo perdieron la casa 3 meses después, mudándose a un departamento alquilado mucho más modesto que cualquier cosa que hubieran tenido en años. El proceso fue doloroso para toda la familia, pero también, de una manera extraña, liberador. Sin la fachada de éxito que durante años Patricia había mantenido a base de mentiras y de un dinero mal habido, surgió, poco a poco, una versión más honesta y sorprendentemente más cercana de mi hermana. Empezó a trabajar, por primera vez en años, en un puesto administrativo en una empresa local,
ganando un sueldo modesto, pero propio. Algo que, según me confesó meses después, le devolvió una dignidad que no sabía que había perdido en el proceso de depender completamente del dinero heredado. Mis sobrinos, Valentina y Joaquín, que para entonces ya eran adolescentes, se enteraron con el tiempo de la versión completa de lo que había pasado, y aunque al principio fue difícil para ellos procesar la verdad sobre su madre, terminaron, con los meses, acercándose más a mí de lo que nunca habían estado, quizás buscando, en mi propia historia de dignidad silenciosa, algún tipo de modelo distinto al que habían visto crecer en su propia casa. Hoy, 3 años después de aquella conversación en el café, Patricia y yo tenemos una relación cuidadosa pero genuina, construida sobre una honestidad que durante toda nuestra vida adulta anterior simplemente no existió entre nosotras. Si algo aprendí de toda esta historia, es que la dignidad silenciosa, esa que no necesita gritar ni exigir justicia inmediata, termina siendo, casi siempre, más poderosa que cualquier pelea legal o cualquier confrontación directa. No tuve que destruir a mi hermana para que la verdad saliera a la luz. El tiempo, con su propio ritmo paciente, se encargó de eso, y a mí solamente me tocó decidir, en el momento en que la verdad finalmente llegó, si iba a responder desde el rencor acumulado durante 4 años o desde la claridad que tanto esfuerzo me había costado construir en silencio. Elegí la claridad y hoy, mirando atrás, sé que fue la decisión correcta, no porque haya sido la más fácil, sino porque fue la que me permitió mirarme al espejo sin ninguna sombra de duda, y la que, al final, también le devolvió a mi hermana una oportunidad de reconstruirse desde la verdad. Y a ti, que me escuchaste hasta aquí, te pregunto, ¿alguna vez tuviste que guardar silencio frente a una injusticia familiar, esperando que el tiempo, a su manera, hiciera justicia por ti? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me encantaría leerte. Si esta historia te tocó de alguna manera, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar que la dignidad silenciosa siempre, tarde o temprano, encuentra su propia forma de justicia, y suscríbete para la siguiente historia, porque todavía tengo muchas más que contarte. Nos vemos en el próximo video.